Si te digo que pienses en un boli, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Probablemente un boli big, ¿no? Como este. Si te digo que piensas ahora en tu infancia, en juguetear por ahí, correr, caerte también, rasparte las rodillas, lo siguiente que se te venga a la mente probablemente sea un bote amarillo, un adulto curándote con ese líquido también amarillo que escuece y diciendo que odias el Betadine, sin saber que Betadine también es una marca. Esto pasa cuando las marcas han hecho bien su trabajo de branding. Cuando eres capaz de reconocerlas, de saber sus nombres, sus logos y de asociar marcas con ciertos valores, es porque hay un trabajo de branding bien hecho ahí detrás. Para saber exactamente qué es eso del branding, me he traído a este capítulo a Rubén Galgo. Rubén Galgo es divulgador de marcas, es creador de un montón de marcas desde hace más de 15 años, entre ellos marcas como Dreamfit, Rock FM o Cadena 100, entre otras muchas, y es un gran experto en todo el tema del branding. De hecho, tiene este libro que yo tengo por aquí, que se llama Marcas con Historia, en el que cuenta la historia, nunca mejor dicho, de un montón de marcas, de cómo se crearon y cómo pasaron de ser inicialmente un invento a desarrollarse, popularizarse y tener una marca detrás que es hoy en día reconocida en todo el mundo. Vas a ver que en este libro hay marcas como Lego, Monopoly, Jägermeister, bueno, un montón de marcas con una historia detrás increíble. También Rubén es el creador del podcast de Brand Stoker, que os recomiendo que escuchéis, en el que habla de todo este tema de branding, que habla con expertos de agencias, habla de casos concretos como también salen en este libro. Y también divulga en redes sociales, por eso está aquí en este podcast, porque si es el primer capítulo en el que estás escuchando, yo soy Belu Jiménez, soy la conductora de este podcast de The Scroll Crew, en el que traemos a perfiles como a Rubén, a divulgadores de las redes sociales, que hacen que cuando estemos haciendo scroll para arriba y para abajo ahí en nuestras pantallas, pues también de paso aprendamos algo o descubramos pues eso, ese tipo de curiosidades que no sabíamos. Además de eso, Rubén es el creador de Brandemia, que es una empresa referente en el mundo del branding, tanto en España como en Latinoamérica. Y bueno, como siempre, antes de darle paso, voy a dejaros aquí un fragmento de cómo divulga él sobre marcas y branding en sus redes sociales. ¿Sabes cuál es el origen de la marca Nestlé? Henry Nestlé fue el 11º de 14 hermanos, de los cuales la mitad murieron antes de la adolescencia. Esto le llevó a crear una fórmula de leche, azúcar y harina de trigo que denominó harina lacteada. Pero todo el mundo la empezó a conocer como papilla Nestlé. ¿Sabes por qué Adidas no ha vendido ni una camiseta de la selección alemana? La rivalidad entre Puma y Adidas se remonta a cuando sus fundadores, los hermanos Dassler, fundaron ambas compañías. Que Adidas ha decidido crear la camiseta de la selección alemana de fútbol, la nueva equipación, y la vende a 100 eurazos. ¿A quién no le va a gustar? ¿Qué es lo que ha hecho Puma? Se ha aliado con Check24 y han creado una camiseta gratuita de la selección alemana. Además, tú simplemente tenías que escribirte en una página web, meter tus datos y automáticamente te la mandaban a casa. O sea, se han gastado 100 millones de euros en esta mega campaña, la más salvaje de la historia. Bueno, Rubén, bienvenido a The Scroll Crew, un placer tenerte hoy aquí. Bien hallado, encantado, muchas gracias por invitarme. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, con ganas de hablar un poco contigo. Venga, pues a eso vamos. Vamos a empezar por el principio, ¿no? Para el que le suene así esta palabra un poco raro, ¿qué es eso del branding? A ver, el branding, resumiéndolo mucho, es la creación y la gestión de marcas. ¿Vale? Al final es el trabajo que hay previo para que las marcas sean percibidas por la gente de una manera concreta, que es una forma concreta que es sobre todo muy ligada a la estrategia de negocio que tengan las compañías. Entonces, ese ejercicio de trabajar los estímulos, no solamente visuales, sino la pregnancia auditiva, la pregnancia que se te queda, el recordar que sea una marca memorable, todo eso, que al final tiene mucho que ver con psicología, es lo que comprende el branding. Es verdad que ya empiezo tirando piedras contra mi gente, contra los branders. En España no hay mucha cultura de marca y siempre nos pensamos que el branding es hacer dibujitos, hacer logotipos y tal, pero realmente eso es una décima parte de lo que es un proyecto de branding, y la parte estratégica y esa parte de definición y de investigación de cómo queremos ser percibidos, pues es, digamos, ese corpus que definiría realmente lo que es el trabajo de branding. O sea, que va mucho más allá de lo que nos podemos imaginar como de primeras. Sí.
Y en esto del branding, claro, porque tú dices, ¿desde cuándo hay marcas? ¿Cuándo empezamos a trabajar esto? ¿Dónde está un poco el origen? Bueno, realmente, o sea, el origen del branding como tal, incluso si nos vamos etimológicamente, tenemos que irnos a Inglaterra, es una palabra inglesa y entra en Inglaterra precisamente por las incursiones vikingas, en torno al año 900 más o menos. Entonces, cuando los vikingos entran en Inglaterra, lo que hacen es que llevan una serie de vocablos, ¿no? Y entonces empiezan a mezclar con la gente y se empiezan a extender por todo el territorio inglés. El término brand, dicho así resumido, marca, viene de marcar las reses con fuego. Entonces los vikingos, ese gesto, lo identificaban con el ruido que hacían las reses, que era brrr. Entonces ese le pusieron ese nombre. Es branding, y ahí viene, o sea, ahí es brand, de la palabra marca, y de ahí luego deriva el branding. ¿Quién empezó a utilizar las primeras marcas? Pues los primeros indicios que hay de marcar, asociar un producto o un servicio con una imagen, un símbolo, nos tenemos que ir a la cultura, a la escritura cuneiforme. O sea, nos tenemos que ir al principio casi de los tiempos, a la Mesopotamia, donde estaba todo un poco creándose el lenguaje. Ahí es donde con el comercio surgen este tipo de asociaciones al final, ¿no? Estamos hablando de que es una interpretación de una forma gráfica, una representación gráfica de un servicio o un producto. Uh-huh. Y luego sí, que serían a lo mejor familias, ¿no? Además, al principio son familias de comerciantes y tal, que irían poniendo su sello un poco a las cosas. Eso es, incluso en el Mediterráneo, por ejemplo, nosotros en Barcino, en Barcelona, tenemos ahí registros de lo que es una de las primeras marcas del Mediterráneo, que era un maestro alfarero, que creo que se llamaba Julius Anicetus, creo que recordar, y este era un sello de calidad, porque sus ánforas se han visto en todo el Mediterráneo. Hay otras que no, y de hecho, curiosamente, era un sello de buena calidad, porque las ánforas que están intactas o normalmente suelen ser de la marca de este señor, ¿no? O sea, los que han aguantado, o sea, que los que han buenas. aguantado, incluso se ha llegado incluso a encontrar vino de aquella época. O sea, es una pasada. O sea, que esto viene, prácticamente está muy asociado al comercio, lo que es a la marca gráfica. Claro, es una necesidad. Al final, en la gente que andaba con comercio de ganado, yo no quería mezclar mis ovejas con las tuyas. O el que tenía gallinas, pues bueno, las gallinas no, pero yo qué sé, pues el cabeza de vacuno, por ejemplo, era la forma diferencial. Entonces, claro, eso luego fue pasando, ese tipo de marcaje, vamos a decir así, de productos y servicios, luego fue pasando al resto de la sociedad. Luego vimos, por ejemplo, los canteros medievales empezaban a marcar sus propias piedras, y se llamaba igual, las marcas de canter son marcas, ¿no? Para saber qué artesano había hecho determinadas piezas, ¿no? de catedrales o de iglesias, y luego de ahí eso incluso llegó ya a asociarse a familias, como bien decías, y entra el mundo heráldico. Y el mundo heráldico pues fue un poco lo que fue derivando a lo que conocemos hoy como marcas, ¿no? Si vamos a los orígenes de Correos, por ejemplo, el color amarillo viene porque originalmente Correos lo funda la familia de Tarsis, que era un magnate, digamos, del 1400, que fue el que creó el sistema de correo europeo. Entonces, este tío, pues todo lo que hizo lo vistió de sus colores, de su escudo heráldico, ¿no? Su escudo heráldico era un fondo amarillo, pues todo lo que hizo fue amarillo, ¿no? Entonces, de ahí luego fue trasladándose a empresas, y de hecho a día de hoy pasan cosas también, bueno, cosas curiosas, ¿no? Como que el 90% de las empresas que hay en el mundo son de color azul. Y esa asociación que hay del azul no con la élite, pero sí con la calidad, con lo bueno, viene también un poco de esa época, ¿no? De antiguamente el azul solamente podían disponer el color azul las personas nobleza, con ¿no? poder, sí. la nobleza, el clero. Y ese azul venía de la piedra lapislázuli. Entonces lo que hacían es que para que la lapislázuli llegase a Europa, pues tenían que dar mucha vuelta en barco y demás, encarecía todo muchísimo, y de ahí viene un poco que se ha asociado a la calidad, algo bueno, ¿no? Y de hecho te pones en cualquier batiburrillo, estos que ves en Google, ¿no? de logos, y la mayoría son todos azules por eso. O sea, que todo eso. Bueno, nunca me había fijado yo en eso, que el 90% son azules. Y además, yo que el azul es mi color favorito, también si tuviera una marca se la pondría azul también. No son todas del mismo azul, ¿no? Pero todas sí, son. ambas.
Y eso es algo que, bueno, pues se ha ido llegando hasta nuestros días, hasta que ya llega un momento en el que se empieza a entremezclar con psicología y se empieza a potenciar, ¿no? Y se empieza a utilizar, pues ya no solamente el color, sino la tipografía, todos un poco los sentidos, ¿no? de Sí, la el resto marca. de cosas que acompañan. Eso es. Pues mira, hablando de azul, también como tu libro, ¿no? Igual por eso se usa el azul para la portada del libro. En este libro, ahora que ya tenemos los conceptos un poco más asentados, ¿no? De qué es el branding, hablas de un montón de marcas, y yo quiero que hablemos aquí de algunas de ellas, porque, por ejemplo, me ha llamado un montón la atención cómo a veces hay cosas que son un poco como inventos que surgen un poco como de la casualidad, ¿no? De un uso que a lo mejor un creador no lo esperaba, y hay otra persona que le da la vuelta y aparece otro invento, como es el caso, por ejemplo, del frisbee, ¿no? Que de hecho, si aquí hay estudiantes universitarios que nos estén escuchando, que tengan cuidado con cómo matan sus ratos muertos en el campus, porque igual inventan uno de los juguetes más conocidos del mundo y sin ver un euro, que eso también es... ¿Cuál es un poco la historia, eso del origen del frisbee? Sí, es verdad que al final las serendipias es algo que es inesperado, ¿no? Pero al final luego han dado marcas súper curiosas, ¿no? Y una de ellas es el frisbee. Pues el frisbee nace realmente en Estados Unidos, creo que era la Universidad de Yale, que juraría, y al lado de la Universidad de Yale pues había una pastelería. Entonces los empleados de la pastelería, cuando terminaban de trabajar o los ratos libres o en los descansos, pues se ponían a tirarse los moldes así de estos como de aluminio, de hojalata, típicos de los dibujos animados, no de los pasteles. Sí, de Tom y Jerry, ¿no? De Tom y Jerry. Pues esos los tiraban porque volaban muy bien y se los tiraban los unos a los otros, empezaron ahí a jugar. Los de la Universidad de Yale que estaban ahí empezaron a ver que eso molaba, empezaron a jugar en el campus, y al final llegó, pues esos universitarios, luego llegó la guerra mundial y demás, entonces empezaron a ponerse en práctica, bueno, empezaron a hacer lo mismo parecido en los portaaviones y en las bases aéreas. Sí, los ratos muertos en lugar del campus, cuando tuvieron que irse a la guerra, pues eso que habían aprendido que de hecho el nombre de frisbee también porque la empresa de pasteles era así, ¿no? Eso es. Entonces los chavales de la universidad lo que hacían es que cuando se tiraban el frisbee porque claro, era aluminio, te daban la cabeza y te partía la cabeza. Sí. Entonces avisaban, ¿no? Y como los moldes debajo llevaban el nombre frisbee, pues gritaban frisbee, y así la gente ya estaba atenta y por lo menos se apartaba. Y lo cogía, sí. Y luego ya, pues uno de estos chavales que fue luego un militar, que tuvo ya un poco ya más de conocimiento aeronáutico, pues fue el que dijo, voy a aprovechar todo esto para hacer un juguete y hacerlo más dinámico, empezó a trabajar la aerodinámica y fue cuando creó ya el disco del frisbee que conocemos hoy. Pero, bueno, y también dejar el metal, ¿no? Y decir, igual usamos una cosa menos peligrosa para no ir haciendo brechas por ahí por el mundo. Sí. Qué bueno, es que, claro, al final pienso que, por ejemplo, frisbee es de ese nombre inicial de la empresa, pues se ha quedado, y todo el mundo, hasta nosotros aquí en España, sabemos lo que es un frisbee y es un juguete muy típico. Y claro, veo eso, este tipo de casualidades, y leyendo tu libro veía, por ejemplo, lo que pasa con la marca de Velcro, que nosotros decimos Velcro, pero Velcro es una marca. Nadie dice en plan enganches de gancho y poliéster, sino que es una marca y que todos asumimos, pero eso vino igual de un invento, una casualidad de un día decir... Ostras, y si yo puedo conseguir que algo se enganche tanto como pasa cuando voy a cazar, y de ahí surgió el Velcro, ¿no? Sí, eso es. Al final, de hecho, Velcro tiene la particularidad de que es una de las primeras marcas que se convierten en categoría. Es decir, que la gente entiende que es un producto en general y no sabe que es una marca. Entonces, yo misma no lo sabía, hasta que no. Yo pensaba que Velcro es como se llamaba al cierre, un cierre de Velcro, y no sabía que era una marca. Hay muchísimas Tupper, los Tupperware, bueno, en fin. Y pues esto es un señor que además él era ingeniero, entonces este señor en Suiza se iba a pasear con su perrito, este señor se llamaba George de Mestral, y iba a pasar con su perrito y se cabreaba muchísimo cuando iba a cazar por ahí por el monte y el perro venía lleno de un montón de los carámbanos estos o de las enredaderas y semillas ahí. Sí, lo típico que se nos queda en el calcetín siempre, sí. que además cuando como te pinche eso molesta, que dices esto para quitarlo ahora un ratazo. Que, claro. Y entonces dijo, joder, pues un día le dio por meter una de esas semillas en el microscopio y vio que tenía unos ganchitos que se enganchaban en el pelo, entonces que era como... Y pensó en, bueno, pues voy a intentar recrear yo esto de manera artificial. Y lo hizo y funcionó. Y funcionó, se convirtió en un estándar, es un estándar, y de hecho el tío tuvo un problema porque llegaron a hacer campañas de publicidad precisamente para informar a la gente de que Velcro no es una cosa, es una marca. Y es verdad que le liberó la patente, eso también le generó muchísimos beneficios,
Pero claro, hasta que no llega el momento en el que liberas la patente y ves, ostras, que se me acaba el negocio de la noche a la mañana. No empezaron a tomar decisiones y ya cuando empezaron pues era tarde. Sigue Velcro, sigue funcionando, sigue estando, pero claro, de haber podido tener todo el pastel de la industria a tener un trocito, pues cambia mucho la película. Claro, sí, de hecho además hicieron como acciones de marketing luego para, creo que es esto, es que ahora pienso que es como muy común ir a los sitios estos de colchonetas y ponerte el traje de velcro y quedarte así pegado como una araña, y esto lo hicieron ellos, ¿no? Como para probar cuánto aguantaba cómo de resistente era el velcro. Ellos hicieron, eso fue una acción que hicieron en un programa de televisión en Estados Unidos, en lo típico, en prime time y tal, el protagonista, o sea, el presentador se tiró ahí, se quedó pegado a la pared y tal, hizo la gracia, pero luego también una campaña muy buena, que ya no es campaña, sino que es una utilidad que tuvo el velcro cuando el hombre subió a la luna. Los sistemas de cierre eran de velcro, entonces eso fue una innovación, igual que también del tema del papel albal y todo esto, el papel de aluminio, mejor dicho. Pues claro, lo mismo. Que por cierto, que mucha gente me pregunta, oye, el papel albal es de la casa de Albal, de la familia de Alba. Digo, no tiene nada que ver. Eso ya es otra mezcla. Esto es otra mezcla, no. Pues fue otro de los inventos que junto con el papel de aluminio, el velcro, porque los broches y los cierres era una solución que no era metálica y no pesaba. Claro, es que yo te iba a decir, ¿qué le iba a decir a este señor, a de Mestral, que en algún momento iba a inventar algo que iba a acabar en la luna? O sea, que es que al final... Esto no te lo esperas. No, claro. no, desde luego. Y esto que pasa, lo que tú dices, lo que mismo que te ha pasado a ti hablando de Albal o cuando hablamos de velcro, Tupperware, es bueno para una marca que pase esto, porque al final, claro, todo el mundo habla de velcro, pero mucha gente no sabe que es una marca. Bueno, depende de cómo lo gestiones. Hay casos en los que sí hay, pues por ejemplo, Kleenex, por ejemplo, es una marca que sí que está patentada, se ha sabido mantener en el tiempo y está muy asociada a la categoría en sí, pero que sí que es verdad que cuando hablas de los papeles de usar, los nadie dice, ¿tienes por ahí un pañuelo desechable de papel? Pero ya se han seguido monetizando y han seguido rentabilizando el negocio. Hay otros que no, depende un poco más de la gestión. Y hay otros que le da directamente igual, porque por ejemplo con el caso de Yakuchi es una empresa que empezaron haciendo hélices de aviones, incluso creando aviones, y también por otra serendipia llegaron al tema de crear las bañeras con burbujas como conocemos hoy, y a ellos realmente a día de hoy ya les da igual, o sea, pero porque han visto perder mucho su negocio. Y ya llega un momento en el que, bueno, pues es que ya no puedes hacer nada. En el momento que la patente se queda libre, poco puedes hacer. Entonces, claro, porque cuando se queda la patente libre es como de lo que tú has inventado, pero no de tu nombre, ¿no? Tú sigues teniendo como esa propiedad intelectual. Claro, entonces si tú has tenido tiempo para crear nombre y ya no solamente que la categoría tenga tu nombre, sino que además has sabido construir marca alrededor, ahí no tiene ningún problema. ¿Qué pasa? Que la mayoría de estas empresas no lo han hecho. Entonces al final es algo que les penaliza. Porque con el propio Tupperware igual, todo el mundo sabe, o con Termo, todo el mundo piensa que es Termo, pero Termo es una marca, no es un objeto, no es un producto. La gente piensa que es entonces no lo han gestionado. Siguen ahí, muchas siguen vivas, pero claro, el coste de oportunidad que tienes de tener todo a no tener nada es altísimo. Y esa gestión es verdad que muchas veces no se mide. O se mide mal porque normalmente son estos emprendedores o pioneros, lo que tienen en mente siempre es el negocio a corto plazo y, claro, y el sobrevivir. Pero no vas a pensar nunca que de repente eso se va a externalizar, y sobre todo porque piensas que tienes el know-how y que nadie te va a copiar. Sobre todo, ahora ya no es más difícil, pero en el siglo XVIII, XIX era más fácil, ¿no? Ya que decías que un tío a mí de Estados Unidos me va a venir a hacer lo mismo que yo, anda ya. Ya, claro. Sí, pues mira la Coca-Cola, por ejemplo. Claro, es verdad, eso dicen que la Coca-Cola fue también un invento robado, ¿no? No, eso dicen, no, eso no. La Coca-Cola es un invento español. Ah, sí, bueno, es que mira, justo esta semana he tenido debate con esto, que dicen que es un invento español de un pueblo de Valencia. Sí, ¿no? eso es. No, pero que además es que está documentado. Es que sí, se lo he escuchado decir a Sastre en su podcast de Sastre y Maldonado, sí, y mucha gente se metía con él. ¿Qué dices? ¿Cómo la Coca-Cola va a ser de Valencia? Y dice que él va a pelear porque se sepa que la Coca-Cola es de Valencia. No, es que la marca además el nombre realmente no era Coca-Cola, sino era Cola, era al revés, Coca-Cola, era con K además. Ajá. Y está registrado en patentes y marcas en España. O sea, que no hay más tutía. O sea, que si está registrado antes, la historia fue que Coca-Cola, uno de los 3 fundadores de esta empresa de Valencia, se fue a la Feria de Muestras de Francia, luego se fue a otra Feria de Muestras de Bebidas a Estados Unidos, y allí coincidió
con el fundador de Coca-Cola. Se llegaron incluso a conocer, y el tío ahí no me acuerdo el nombre, jolín, de Pemberton, el de Coca-Cola. Él estaba intentando buscar una fórmula para que no tuviese la parte un poco lo diré, él lo había planteado como una medicina para quitar un poco los problemas estomacales, ¿no? Entonces había una parte que le faltaba un ingrediente que fue buscando por un montón de sitios. Creo que era por el tema de las burbujas y demás, no sé muy bien cómo era. La cosa es que, bueno, en la feria de muestras encontró al españolito este y le contó la historia, lo probó y tal, y luego fue cuando ahí cogió la idea de meter la coca. Uh-huh. Entonces él ya empezó a aplicar la coca en su bebida, y de hecho pasó algo también que hay registro de ello, es que cuando Coca-Cola viene a España no puede registrar la marca. Claro, porque ya estaba registrada. Porque ya había una Coca-Cola en España. Entonces, ¿qué es lo que hizo Coca-Cola? Compró a esta empresa. ¿Y este señor de Valencia no le pudo denunciar o decir, o sea, sí, ¿hay algo que hacer cuando eso pasa? Es decir, esta fórmula era mía. No, ellos en el momento en que ellos le compran la Coca, le venden la marca, pues claro, es como si le hubiera comprado la patente de... Claro, entonces... Sí, eso fue... o sea, estoy con Sastre a tope. A tope. Porque es verdad. O sea, eso es una de las cosas que, pues como tantas y tantas cosas que nos pasan, que salen de aquí, pero son inventos nuestros. Ya, y luego, claro, sí, le das la imagen de marca. Coca-Cola creo que es una marca que te puedes encontrar en cualquier parte del mundo a día de hoy, con sus variantes por este tipo de cosas, pero... Qué poco fuerte, yo eso no lo sabía, esto de la Coca-Cola. Sí. Además, la empresa sigue operando, ahora se dedican al tema de horchatas, uh-huh. Y en el pueblo lo llevan ahí súper a gala. No recuerdo ahora mismo del nombre, pero lo tienen súper a gala, porque además, de hecho, bueno, es que está por ahí, se puede ver en internet, que está el registro de la marca Coca. Uh-huh. No pues Coca. la buscaré, entonces. Y vale, entonces, claro, este tipo de vulgarizaciones del que un poco estábamos hablando, como Tupperware o cosas así, es lo que tú decías, bien gestionado, puede ser una oportunidad, pero esto solo pasa en este tipo como de inventos que son un poco revolucionarios, ¿entiendes? Pues eso, un cierre que nadie había dado con él, entonces, o sea, ¿puede pasar con una marca que no tenga algo diferencial? Hombre, esto sobre todo se da en marcas que surgen en productos nuevos. Porque de ahí, de hecho, viene la confusión. Cuando no se sabe muy bien si es una categoría o es una marca. Claro. ¿No? Entonces, cuando de repente se pone de moda el velcro y todo el mundo, ese cacharrito que se despega y tal, le llama velcro, es cuando se inventa eso. O sea, no pasa a posteriori. Es decir, cuando llevan ya 50 años de velcro, que de repente el velcro se empieza a llamar pachuli, me invento. Eso no se da. O sea, eso siempre pasa en los momentos iniciales de ese invento. Normalmente suelen estar asociadas o a la novedad de un servicio. Con productos digitales también pasa mucho eso, ¿no? Entonces, es sobre todo al origen, en el principio. Uh-huh. Y claro, ahora que tengo aquí este boli, que para el que solo nos esté escuchando y no viendo, tengo un boli que si no nos estás viendo te puedes imaginar un boli perfectamente conocido, con una tapa azul, con sus agujeritos, y es un boli Bic de toda la vida. ¿Cómo es posible que, igual que la Coca-Cola, Bic sea una marca que esté alrededor del mundo? ¿Cómo un boli ha llegado a tantos sitios? Sí, y además que se atribuyen su creación dos países muy distintos, Francia y Argentina. Pues también esto ya no es tanto curiosidad, sino que al final es un investigador que Ladislao Biró, que fue el que empezó un poco en base a otros diseños que había. Que él era húngaro, ¿no? Inicialmente era húngaro. Además, el tío era un personaje también. Ese también da para un monográfico solo para él, porque el tío hacía espiritismo. Luego terminó su vida también un poco con el mundo del tarot. Y bueno, y era inventor también de un montón de cosas, ¿no? Él dedicaba a lo que ganaba de patentes y ahora voy a inventar otra cosa. Es como. El tío es un personaje. Un Da Vinci, me lo imagino yo ahí inventando cosas. Sí, total. Y este tío pues empezó a trabajar sobre inventos que había ya para intentar evitar el uso de la pluma con el tintero. Entonces los fue perfeccionando hasta que dio con un poco lo que es el boli, el Biró, que se conoce en Argentina, uh-huh. Sobre todo porque luego se asoció con un argentino, montaron ya la empresa y empezaron a comercializarlo. Pero sí, esto fue además un ejemplo muy chulo de cómo reinventar un sector, porque el mundo de las estilográficas era como muy caro. El primer boli Bic, la producción costaba en torno a 100 euros, era una barbaridad. Y él lo que hizo
hizo fue abaratar costes, mejorar la producción, empezó también un poco a utilizar el sistema que utilizaba Henry Ford, el Taylorismo, para aplicarlo a la producción en cadena, y lo consiguió reducir de una manera increíble, y sobre todo es que consiguió un producto que funciona muy bien y es de estas marcas que no han cambiado nada. El diseño, lo que es el diseño del Boli Bic no ha cambiado, sigue teniendo su agujerito, el tapón con el agujerito para que no te atragantes y no te asfixies, pero no ha cambiado nada en 80 años, ¿no? Han sacado muchos colores, pero... Sí, pero que de hecho ves pelis o series y dices, hay un Boli Bic y es atemporal, siempre hay un Boli Bic por ahí. Sí, y la verdad que es una marca que es muy curiosa, sobre todo porque luego también han sabido diversificar, luego ya empezaron a meterse con el tema de los mecheros también. Y también es una marca que está muy relacionada con el arte y con artistas, con el diseño en general. Sí, porque cogió un poco el sector de la papelería y demás y lo expandió un poco como de... Claro, y además lo supo utilizar muy bien porque empezó a apoyarse en artistas de la época, en ilustradores famosos de la época, incluso la propia marca, el diseño del Big Cabezón y todo esto. Empezaron a hacerlo con ese tipo de perfiles, ¿no? O sea, que bueno, ya que tienes un producto que está relacionado con el arte, entre comillas, ¿no? O que se puede utilizar con ese mundo de las papelerías y demás, pues emplear a gente de esa industria como las sinergias que podía tener ahí con el sector. Sí, además, bueno, un poco lo revolucionario fue que por fin consiguieran hacer, ¿no? Porque estaban intentando conseguir de escribir a tinta o a pluma, que en la tinta y mancharse era una cosa muy habitual, a un boli que no manchara, que es lo que tiene un Bic, que un Bic nunca mancha. Bueno, cuando se rompe, pero de normal, es muy raro que te falle un Bic, y eso fue un poco lo que, cuando consiguieron eso, fue cuando dijeron... He dado aquí con un lingote de oro que va a estar por todo el mundo. Total, sí, además eso se consigue con el agujerito que tiene en el medio. Sí. Ese agujerito lo que hace es que mantiene la presión dentro y fuera del bolígrafo, entonces lo que hace es que no se diluya la tinta y vaya saliendo solamente por y la punta con la bola, que eso también es un hallazgo, que antiguamente con las fuentes de tinta lo que hacías era mojar y ya está, y esto directamente la tinta, aparte que va dentro, va por rotación y por fricción, y eso también es una novedad. La verdad es que, bueno, es de estas marcas que dices, jolín, qué chorrada, pero... Y que una cosa tan sencilla y que digas, mira, es que la solución era hacer un agujerito aquí para igualar presión y que no se saliera Pero dar con ello, pues tiene... Sí, porque además parece suyo. Que tiene su parte de ciencia, de matemática, de física. Que no es como, yo qué sé, cuando Cartier inventó el reloj de muñeca, que era un poco más, era distinta, era una necesidad en plan de, oye, que es que voy en un avión y que se me cae el reloj, no puedo mirarlo, pues le ponemos una cuerda, claro. Como con la fregona, pues venga, pues le ponemos un palo. Sí, muy, o sea, muy de español inventar cosas con un palo, ¿no? Un chupachus, un caramelo, venga, pues un palo para no mancharte y un palo a la fregona. Claro, por eso que un producto tan sencillo que tenga esa ciencia detrás, joder, pues la verdad es que, y encima a principios del siglo XX, o sea que es un puntazo, la verdad. Sí, que es un icono. Y además, mira, bueno, imagino que transparente será para ver cuánta tinta te queda, que además lo que dura un Bic, cuando te acabas un Bic dices mucho escrito para haber acabado un Bic, o para que la gente meta sus chuletas también, que es un clásico, tallar las chuletas en un Bic. Yo creo que cuando lo inventaron no cayeron en eso y dijeron, bueno, pues por lo menos transparente para que ya cada uno lo gestione como quiera. Y claro, al final, bueno, estábamos hablando que un boli tiene una parte revolucionaria, pero es un boli. Porque claro, yo aquí leyendo tu libro también me llamó mucho la atención que hay inventos, que cuando pensamos así en grandes inventos, pues la rueda, el fuego, la bombilla, la imprenta, que es como lo típico, ¿no? De grandes inventos. Lo dices, pero es que hay mini inventos que están en el día a día de todos, que nos han ido mejorando la vida. Y claro, pensando en el boli, decía, claro, después del boli, de la tinta, de las máquinas de escribir, alguien tuvo que pensar en, ¿y si me equivoco? Y dijeron, pues igual alguien tiene que crear el Tipex. Sí. ¿Cuál es la historia un poco también del Tipex? Que es, sí que me parece un invento revolucionario también. Pues es un poco como lo de Cartier, ¿no? Con el reloj. Al final es una necesidad. Esto era una trabajadora del banco de Texas, creo que era, me parece. El banco de Texas. Y entonces llegó un momento que pues ella era como era una, no sé si era una secretaria, me parece que era, y entonces estaba, pues siempre se equivocaban y le tenía que repetir otra vez la carta entera, ¿no? Cuando su jefe le dictaba, se equivocaba, otra vez a empezar. Y entonces empezó a pensar soluciones y se le ocurrió una y bueno, pues pensó en que estaría muy bien el tener algo para poder taparlo y empezó a ver cómo lo podía hacer, y empezó a liar pues a un profesor de su hijo
del colegio, luego al de una tienda de pinturas de al lado de su casa, les empezó a liar a todos y les puso a trabajar. Estuvo como 4 o 5 años trabajando en conseguir... En algo para poder tapar cuando las secretarias se equivocaban escribiendo a máquina, que no se podía borrar y había que volver a empezar. Claro, eso es. Y ya llegó un momento que lo empezó a llevar ella sola a su oficina, empezó a trabajar. Y claro, veían el resto de secretarios y dicen, joder, esta qué rápida es. Y claro, al final, oye, pues... Sí, que has inventado una cosa que os va a encantar. Y ya se lo enseñó, empezó a llevar ahí a la oficina su botecito, se lo empezó a dar a sus compañeras y demás. Y de hecho ya llegó un momento en el que ya se plantea, bueno, es que me voy a pirar de aquí porque me voy a dedicar a esto porque estoy vendiendo un montón. Y de hecho sus jefes... Sí, no le sentó muy bien, ¿no? Le sentó bien que dijeron, una secretaria inventando cosas, ¿esto qué es? ¿Qué está haciendo? Sí. Y la echaron y ya con el finiquito es cuando ya terminó de montar toda la empresa y demás y empezó a funcionar. Que mira, te doy el nombre por aquí para ya también, bueno, mencionarla, que no nos va a escuchar, pero mencionarla, que es, bueno, tenía un nombre de soltera y un nombre de casada, es un nombre un poco complicado que el inglés, que era Beth Claire McMurray cuando estaba soltera y Beth Nemes, lo pondré por escrito porque va a ser complicado, cuando estaba casada. Que de hecho, bueno, su ex marido también se la ligó un poco con la patente. Ella montó la empresa y le hizo a él como un poco el director ejecutivo para ya poder dedicarse un poco más filantropía y tal. Y de hecho, bueno, yo lo que he estado leyendo también de tu libro es que es una de las empresas que asentaron como las bases de una filosofía responsable de pues tener beneficios para los empleados, una biblioteca, una guardería para que la gente que trabajaba en su empresa pudiera tener ese tipo de cosas que luego hay muchas empresas que han implementado también. Sí, eso al final, es verdad que muchas veces pensamos en este tipo de medidas de política empresarial, ¿no? Y piensas en el presente, ¿no? E incluso a futuro, cómo molaría que determinadas empresas tuviesen eso, pero es que estamos hablando de principios del siglo XX, incluso antes, muchas empresas ya tenían eso, ¿no? Me estoy acordando, por ejemplo, ahora de la marca de zapatos Clarks, que en Inglaterra ya en 1800 y pico ya tenían este tipo de políticas. Crearon un comedor para los niños de los empleados, crearon una piscina para los empleados, instalaciones deportivas, bibliotecas. Quiere decir que ahora esto lo vemos ahora como, joder, qué guay, cómo mola Google. Muy moderno, ¿no? De una empresa modernísima. Cómo mola Google, que tiene una biblioteca para los niños y puedes tener guardería, y esta gente ya lo estaba haciendo entonces, ¿no? Y hay otra cosa importante de este caso, en el caso de Tipex, que desgraciadamente también es algo que también se repite en otras marcas, de cómo la mujer es diluida en su papel, incluso fundacional, como en este caso, ¿no? Que incluye el marido se la intentó liar y tal, y también como le pasó a Mattel, ¿no? Que al final... Es verdad, con Barbie. Barbie y Mattel realmente es una idea de la mujer del matrimonio. Lo que pasa es que al final, incluso al principio no estaba ni siquiera en la constitución, digamos, de la empresa, no aparecía ni ella porque no la dejaban estar, porque tenían que estar solamente hombres, ¿no? Yeah. Y es algo que, pues bueno, afortunadamente eso se ha ido diluyendo, pero también dice mucho de, joder, de dónde venimos. Claro, total. Sí, de hecho, por eso quería sacar algunas de las marcas de las que detrás estaban mujeres, que es algo que no, pues eso, que no estamos como acostumbradas. Además, siempre, eso yo te decía antes, cuando te imaginas al típico inventor loco pensando a ver qué hace, siempre es un señor y es un tío que lleva una patente, que crea una marca y una empresa súper mega guay, pero detrás de estas cosas están pues mujeres como ella, aunque bueno, es verdad que ella no montó la empresa de Tipex, porque creo que luego era como fue en Alemania, ¿no? Que usando un poco, no se sabe si fue su fórmula o qué. De hecho, Tipex como tal es una marca registrada en Alemania, que se hizo a posteriori, que sí es verdad que no se sabe muy bien si realmente cronológicamente esta mujer lo inventó primero. Lo que pasa es que la parte de comercialización se hizo posteriormente en Alemania. Y luego es verdad que los correctores, ¿no? Que es el nombre un poco que tienen, se asocian pues más a Tipex, ¿no? Tú, sí, aunque sea de la marca Tipex, marca Carrefour, pero bueno, es Tipex. Pero todo el mundo lo llama Tipex, eso es. Que también es de Vic, de hecho, ¿no? Lo terminó comprando Vic, que es lo que hablábamos un poco antes, de que ha sabido aprovechar las sinergias en el mundo de la papelería. Y claro, yo hablando de bolis, de borrar, decía, claro, si borramos, no puedo no mencionar Milán, que es una marca tipiquísima, que es querida, que también tiene, como la Coca-Cola, sello español, y que Milán tiene algo que hace que sea única, y que de hecho, bueno, creo que fueron hace 2 años, cuando dijeron que iban a retirar la mítica 430 verde, la gente se volvió loca diciendo, ¿cómo vais a quitar la goma verde? Y ellos, bueno, si queréis, seguimos haciendo la verde, no os preocupéis, pero que es una marca muy querida y muy en el imaginario de todo el mundo.
Sí, además es una marca que además que todos pronunciamos mal, porque no es Milán, es Milan. Es Milan. Es Milan. Como el hijo de Shakira y Piqué. Sí, pero es verdad que es una marca que también, bueno, es un poco, ahí ya yo creo que es un poco más la picaresca o el saber aprovechar una oportunidad, ¿no? Porque esto al final, esto es en Cataluña, de repente hay un científico que está trabajando por la zona, este señor, el que fundador luego de Milán, ve un poco que este científico le da como una especie de receta, ¿no? De cómo poder utilizar, hacer pinturas, hacer pegamentos, y luego sí, con caucho, ¿no? Con caucho. Sí, porque toda esa zona se da mucho el corcho, el cava, ¿no? Claro. La industria del cava arrastra mucho el corcho. Entonces, pues un técnico que estuvo por allí en una fábrica de cava, pues de repente cogió y tuvo contacto con el fundador, y este hombre pues aprovechó. Entonces el hombre le dio la fórmula y él la utilizó, la mejoró y empezó a aprovecharlo. Y empezó, pues sobre todo empezó con el tema del pegamento, que es lo que mejor le funcionó, y luego de repente se encontraron con las gomas, que fue un poco el referente, ¿no? Pero al final siempre, en todo este tipo de marcas, siempre se ve muy claramente cómo tienen como su producto estrella, que les ponen en el mapa, pero luego terminan diversificando, ¿no? Y ahora incluso pues ves ahora a Milan, que tiene hasta botellas sí, de agua, tijeras y un montón de cosas. Eso es. Y el fundador lo que hizo es que el nombre se lo dio a un tío que era el primer comercial que tuvo con la marca. Que además era el que le pagaba religiosamente. Dijo, te pongo el sello para que sepa que son tuyas, ¿no? Eso es, como decir, joder, como si es un tío noble, es un tío que se aporta muy bien conmigo, pues voy a bautizar la empresa con tu nombre. Y el tío era de origen, creo que era rumano o eslavo, y pues se llama Milan, pues Milan. Y luego le compró, ¿no? El nombre para decir, oye, que yo iba a seguir haciendo mis gomas con tu marca, porque ya es como que luego, sí, generaciones después. De hecho, luego tuvo un gesto muy bonito la marca, porque Milan no tuvo descendencia, entonces solo quedaba una sobrina suya, y entonces a la sobrina, que ya no tenía nada que ver con el acuerdo que llegaron ni nada, lo que hizo la compañía fue darle una parte proporcional de lo que había hablado con su tío. Y ahí zanjó un poco. Ahí se zanjó, ya pasó directamente a una familia en concreto, y fue un poco ya cuando empezaron ya a explotar más en serio la marca, pero hasta ese punto, ¿no? O sea, ese buen hacer que tuvieron tal Milan, pues bueno, le revirtió no solamente a él, sino a su descendente. Totalmente. Y claro, es que antes hablábamos un poco de todo lo que tiene las marcas, además del nombre, del logo, del color. Milan lo que tiene es el olor, cómo huelen las gomas Milan, tienen algo que las hace un poco únicas, ¿no? Que tú sabes cuando estás borrando con una goma. Eso forma parte también un poco de la cultura de marca. Ese tipo de cosas se cuidan también. Estaba pensando, por ejemplo, en la tienda de ropa de Stradivarius, por ejemplo, que me parece que tiene un olor muy característico cuando entras, como ya son más cosas de neuromarketing y ese tipo de cosas, pero claro, al final todo el mundo asocies a la marca con un olor que es verdad que no puedes describir, pero cuando tú pasas por delante de una tienda de Stradivarius dices, es Stradivarius. Claro, sí. Tú piensas que cuando tú creas una marca o estás haciendo ese trabajo inicial de definición, lo ideal es la sinestesia, ¿no? Es activar todos los estímulos de la marca, ¿no? Que una marca te active todos los sentidos. Entonces, el olor, el sonido, la vista, el tacto, eso es esencial. Y uno de los colores que tiene más pregnancia es el olfato. Entonces eso se trabaja. Stradivarius, muchas Natura, todas estas franquicias así de tiendas, las que son de moda se notan muchísimo más. Pero es que incluso los coches tienen sus propios. De hecho, los coches es muy curioso que te venden el spray. Te venden el spray de nuevo. Hombre, y un coche nuevo se nota que huele a coche nuevo cuando te dices huele a un coche nuevo y que se queda un tiempo. Eso, claro, pero ¿por qué? Porque te da la sensación de confort, de joder, de estrenar, de voy a disfrutar el momento. Y eso sí me acuerdo de una vez que mi hermano se compró el coche y estuvimos mirando coches de estos de segunda mano y demás, ya móvil y estos. Y digo, pero coño, el coche huele a nuevo. Y el tío saca un spray, no, es que tengo aquí el spray del Opel Kadett, no sé qué, del Opel cosa, digo, joder, y eso porque eso desde la marca se trabaja, y de hecho hay estudios específicos que se dedican o al sonic branding o al branding olfativo. O sea, esto es algo que se trabaja muchísimo porque es una forma, de hecho en concreto el olfato
es algo que activa el resto de sentidos. Entonces, incluso en la industria del vino, por ejemplo, hay incluso etiquetas en packaging, esto se trabaja mucho, en el que tú rascas y hueles el olor o directamente cuando quitas el precinto te da el olor. Un poco como los libros estos de Jerónimo Stilton de rascar y que huelas. Sí, pero es que eso, tú piensas que en un lineal la decisión la tomas en menos de un segundo, en menos de medio segundo, para comprar una marca u otra. Entonces, todo sí, lo tan que poco tiempo tardas. Sí, y además ahí es lo más efectivo es el 80% de la decisión lo tomas en base al color. Por eso el color es importantísimo. Por eso diferencias en un lineal, siempre se habla de la batalla del lineal, porque hay es muy difícil encontrar un color que te identifique. Eso se ve súper bien con las operadoras de telefonía. Tienes Vodafone rojo, Movistar azul, Más Móvil amarillo. Es decir, todas van cogiendo, se van asociando a un color. Bueno, y con los partidos políticos, de hecho, todos tienen un color también muy reconocible y muy abanderado cada uno de su color. Eso es. Entonces, si tú al color, además, le das otro tipo de activadores, vamos a decir, como puede ser el tacto, pues, con la textura del papel, con el formato, y le metes el olor, pues entonces es como que el olor sella toda esa experiencia de marca. Incluso, pues eso, con el tema de los coches, por ejemplo, siempre se dice que las marcas de coches son las más complicadas de construir y de gestionar, o de aviones también, porque son en las que tienes todos los estímulos activados, todos los sentidos activos. Claro. El coche tú lo tocas, lo sientes, escuchas el ruido, la velocidad, el confort. Sí, hueles como es dentro de tu coche. Huele, o sea, lo tienes todos los sentidos ahí. Sí, es verdad. Entonces, el gestionar eso y que esa experiencia realmente sea única, pues es complicado. De hecho, se tarda mucho en preparar todas estas estrategias. Ya no solamente el lanzamiento del coche, sino en el propio diseño del coche se tienen en cuenta. Y bueno, claro, y estaba pensando, ahora que hemos mencionado también a Stradivarius, está Stradivarius tienda Inditex y Stradivarius violines Stradivarius, que es algo que a mí también me llama, o sea, que de hecho le pusieron el nombre por los violines porque intentaba ser como, pues eso, la excelencia de joven dentro de la gama y tal. ¿Eso es algo que pueda pasar, en plan de que se llamen dos marcas igual, aunque una esté inspirada en otra? En este caso sí, porque la marca Stradivarius como tal no está activa. Claro, porque no puede haber más violines Stradivarius que los que hay. A nivel de registro no puede haber más. No puede haber más. Es decir, solamente puede haber una marca. A lo mejor puede haber una marca en un territorio, por ejemplo en España operando con un nombre y en Alemania está con otro, o sea, con el mismo. Pero cuando es una marca internacional a nivel global que está trabajando en varios territorios a la vez, es imposible que tengan salvo este juego, que sea una marca que ya está en desuso o que esté caducada o que se adelanten y registren justo el día que va a vencer el registro, alguna carambola así. De hecho, por ejemplo, es muy conocido que con el caso con Puma, aquí en España, la picaresca española, pues Puma cuando vino a España, intentó venir a España, se encontró con que había un señor de España que había registrado la marca Puma. Y entonces no podían operar con la marca Puma. Y este tío fue muy listo, entonces dijo, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Os voy a dejar operar con mi marca, porque Puma es mi marca, pero lo que vamos a hacer es que yo voy a ser vuestro distribuidor aquí en España. Entonces aprovechó, él les permitió el uso y fue como entró Puma en España. Pero porque un tío había registrado la marca antes, si no hubiesen podido. Claro. Sí, de hecho, bueno, me parece que Primark también en España está registrado como Primark, pero originalmente creo que es, no sé si en Irlanda es Pennies, porque no puede registrarse como Primark, no sé si en Irlanda o en Inglaterra, pero son este tipo de cosas que dices, es Primark y la ves con el logotipo igual, los mismos colores, los mismos neones, pero se llama diferente. Que estuve hace 2 semanas en Dublín y flipé, digo, ostras, digo. ¿Pennies? ¿Esto qué es? Sí. Y bueno, además del olor y este tipo de cosas que hemos mencionado, estaba pensando también en otras cosas complementarias de las marcas, como por ejemplo tener una mascota, que es, todo el mundo piensa en el conejito de Duracell, o lo que decías antes de el niño con el boli en la espalda de Vic. Ese tipo de cosas también acompañan a crear una imagen de marca en la cabeza. Totalmente. Además, de hecho, lo que te permiten es activar la marca en públicos concretos, que es algo que también es muy interesante, ¿no? Al final, todos esos atributos con los que queremos que se quede la gente de la marca se pueden proyectar perfectamente a través de una mascota. O sea, porque
la propia definición o conceptualización de la mascota son los valores de tu marca. Entonces es una forma de pasar lo intangible, lo etéreo, en algo tangible, en algo físico, una persona, una mascota, lo que sea. Pero, y por ejemplo, ¿cuándo tú recomendarías? O sea, depende de la marca, porque no todas las marcas tienen mascota o podrían tener mascota. Es algo como... O sea, ¿hay marcas a las que les vendría mejor ese tipo de cosas o simplemente es como una ocurrencia a lo mejor cuando se está gestionando el branding completo de toda la marca? No, o sea, no hay un... A ver, yo creo que también te marca mucho tu sector, ¿no? Pero, por ejemplo, pues si piensas en McDonald's, por ejemplo, cuando estaba, que ya no está, Ronald McDonald. Pues era una necesidad porque era una forma de articular muy bien y de activar la marca muy bien con el público infantil, porque ya no es alguien hablando en nombre de la marca, sino que eres tú, tu propia marca, tu propia imagen de marca está hablando y está actuando y está interactuando con tu audiencia. Entonces eso puede ser interesante. O en el caso, por ejemplo, de Kentucky Fried Chicken, no es una mascota como tal, pero al final el coronel Sanders, cuando se pone en el logo su rostro y él... llegó un momento en el que hizo lo mismo que hizo después McDonald's, es decir, él era un personaje que iba a los establecimientos, que creaba marca y generaba relaciones e interacciones con la gente. Entonces, estamos hablando de que en el mundo, por ejemplo, de la alimentación y sobre todo para un público más centrado en el infantil, pues sí que te puede ayudar. Sí, los cereales, por ejemplo, casi todos suelen tener alguna mascota o algo así. O si te vas al plano deportivo, también es muy característico, ¿no? El tener las mascotas y demás. Pero, por ejemplo, pues imagínate, el Banco Santander que tenga una llama de corchopán como mascota, pues sí, no tiene... Como no sea para los Juegos Olímpicos, no lo veo yo. Claro, pues en los Juegos Olímpicos tiene todo el sentido del mundo. Claro, pero en un banco es verdad que es más complicado. Claro, y al final luego muchas veces también se utilizan como herramientas de comunicación, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un personaje construido... Pienso, por ejemplo, en los M&M's, por ejemplo, ¿no? Tienes un montón, de hecho no es una mascota, sino que tienes ahí una colección de 7 mascotitas, incluso puedes jugar con ellas, ¿no? Cada una representa... y para la publi, además, es una forma muy fácil de dar vida a tu producto. Claro, entonces para eso sí funciona, pero no, yo creo que para ser marcas así serias, institucionales y más, evidentemente no pega. Para marcas un poco más juguetonas, que van un poco a un público más generalista, sí tiene sentido y de hecho es útil, o sea, es algo que funciona. Uh-huh. Y bueno, hablando un poco de la época tuya como creador, como diseñador del branding de las marcas, ¿es más fácil iniciar una marca de cero en la que tienes que pensar en ese tipo de cosas o hacer un rebranding de una marca en la que hay pues de base a lo mejor pues eso, un nombre, unos colores y simplemente sea darle como un cambio a la marca? Yo ahí he pensado las dos cosas. En distintos momentos de mi vida profesional he pensado lo mismo y lo contrario varias veces. A ver, yo sí que creo que cuando tú tienes una marca de cero no tiene ningún límite. Entonces, bueno, digamos que el riesgo es mayor porque no sabes a lo que te enfrentas. Normalmente cuando haces un rebranding, el punto de partida es que ya la marca sabe cosas que no funcionan. Entonces, es más corregir que crear, ¿no? Ahora, por ejemplo, que hace poco hemos creado la marca, hemos hecho el rediseño de Cadena 100, con Cadena ya... Esta marca, pero la anterior que ya hicimos, la primera vez fue más difícil para mí porque era a ciegas, porque era un cambio radical y aquí ha sido una evolución de lo que teníamos, digo ahora en 2024 o 2025, ya partiendo de la base de, no, es que bueno, había cosas que no funcionan, que queremos cambiar, que queremos mejorar. Es casi como una corrección del rebranding anterior, ¿no? Eso es. Entonces ahí me parece más sencillo, entre comillas, y siempre al final enfrentarte al papel en blanco es más complicado siempre. Claro, pero es verdad que también son marcas que la gente ya conoce, que a veces no reciben tan bien. Estaba pensando, por ejemplo, el escudo del Atleti, que es como ya tienes... A ver, es verdad que en el fútbol es una cosa como mucho más sentimental, ¿no? Pero hubo todo un movimiento y de hecho han conseguido que el escudo vuelva a ser el anterior con, creo que era hashtag el escudo no se toca o algo así, porque es un rediseño de, vamos a cambiarlo y tú, bueno, cambia otra cosa, pero el escudo no. Penoso. A mí eso me parece lamentable. Lamentable porque tú cuando creas una marca, piensa en el proceso de creación de una marca. Te tiras
varios meses haciendo auditorías, análisis, investigando, buscando oportunidades, el típico DAFO, donde sacas un montón de información de la propia marca, que la percepción que se tiene interna, analizas la percepción que se tiene de fuera, analizas todos los stakeholders, haces un montón de entrevistas, hablas con todo el mundo. Y son muchos meses en los que primero investigas y conoces a fondo todo lo que conlleva la marca, luego haces una serie de conclusiones y luego ya al final lo ejecutas. Todo ese proceso de investigación, de creación, no lo puedo resumir en un me gusta, no me gusta. O sea, la gente que puede opinar, creo que en este tipo de casos es gente que está empapada de todo el proceso. Entonces la gente al final ve un me gusta, no me gusta. Yo lo que creo es que hay que concienciar a la gente, hay que ayudarles a tomar una decisión y sobre todo decirle, mirad, si a ustedes, señores del Atleti, les digo que la marca que tienen no funciona porque tiene actualmente un logo que es irreproducible, que en determinados formatos no funciona y eso implica que no podemos hacer determinada acción de publicidad que no, sí, o de merchandising o de lo que sea, que no va a reportar tantos miles de millones y lo vamos a dejar de perder porque está el logo antiguo, y además es que no es que esté mal hecho, sino es una cuestión de que cuando se hizo el escudo del Atleti no había internet. Y ahora de repente no solamente tenemos internet, sino que tenemos toda la cantidad de dispositivos donde la marca tiene que aparecer. No están diseñadas para eso. Necesitamos hacer una evolución. Pero claro, eso si no lo explicas bien, pues la gente ¿cómo lo ve? Joder, pues el presidente que me cambia la marca porque le da la gana y ya está. ¿Y a quién le han preguntado para cambiar el escudo? Claro. La típica de... Y es que estás tocando la fibra de la gente, porque al final los equipos de fútbol yo creo que son de las marcas más emocionales que hay. De hecho, ahora en este año se van a cambiar un montón de marcas de escudos de fútbol. ¿De escudos de fútbol? Muchísimos. O sea, la Liga está haciendo ahí un ejercicio bastante interesante. Y claro, además, ¿y eso cómo se puede hacer bien? Igual tenía que haber sido un cambio menos radical o un poquito más gradual como para que la gente lo recibiera mejor. No, tú puedes involucrar a la gente en el sentido de hacer sesiones de formación, de explicarles qué problemas hay y que hay que darle una solución sí o sí, y luego hacerles partícipes en el proceso, pero que no decidan ni que voten. Yo siempre digo que la democracia está muy bien, pero no vale para todo. Ya también, sobre todo porque hay un sector que es el vuestro, que sabe lo que está haciendo con las marcas y por qué hace ese tipo de cosas. Nosotros al final, como consumidores meramente, yo veo un cambio de marca y no sé exactamente por qué se ha hecho. Claro, y la mayoría de la gente además, cuando es una marca tan personal, piensa que los equipos de fútbol yo soy del Atleti porque mi padre me llevaba al campo y a mi padre le llevaba a mi abuelo y a mi abuelo su abuelo. O sea, todos algo, somos del Atleti y claro, la es muerte, como sí. Esto es una tradición que no se puede tocar y demás. Entonces, contra eso no puedes luchar. Entonces, lo que no puedes hacer encima es activar ese sentimiento negativo. Entonces, tienes que involucrarles poco a poco, plantearles que hay un problema, que hay que cambiarlo, que ellos no que voten, pero sí entenderles, de hacerles explicar la necesidad y luego, sobre todo, pues eso, es que ellos no van a mirar más allá del sentimiento y tú al final como marca, como creador de marca, lo que estás dando son respuestas de diseño y de estrategia a unas necesidades de negocio. Claro. Entonces, y por encima de todo está, aquí todos estamos por pasta. O sea, que entonces tendremos que hacer cosas que vayan en ese sentido. Sí. Y también hay muchas decisiones que pueden ser intermedias. O sea, yo en su momento participé en la arquitectura de marcas del Real Madrid y una de las cosas que tuvimos que hacer con el tema de la fundación y con el propio escudo, bueno, pues crear un escudo que sea más institucional, uno que sea el escudo original, que es un poco el más ilustrativo y demás, pero sobre todo crear una marca funcional. O sea, y luego, sobre todo, lo que me parece un atraso es que la marca rectifique, por no tener problemas y por no cabrear a su gente, que tire para atrás un trabajo que está bien hecho, como en el caso del Atleti de Madrid, un trabajo que funcionaba y daba respuestas y encima daba dinero, porque iba a dar más dinero al equipo, y encima que se vuelva para atrás. Yeah. Y además que, bueno, es un poco pan para hoy, hambre para mañana. En algún momento el escudo se tendrá que cambiar. Entonces, esto va a volver a pasar. O sea, yo creo que a lo mejor el trabajo del nuevo logo sí que está bien hecho, y el que está mal es el que tú decías, el de involucrar de alguna forma a los fans del Atleti, a la gente del Atleti, para que perciban ese cambio como algo bueno y no como algo malo. Pero claro, ahora con la vuelta del escudo anterior, eso en algún momento va a volver a pasar. En plan, alguien dirá, tenemos que cambiar el escudo sí o sí por las necesidades que tenemos como marca, y volverá a ser un problema. Eso seguirá pasando. O sea, eso ya, o sea, sigue pasando. O sea, yo sé que hay acuerdos con marcas deportivas
que están exigiendo este tipo de cosas. Por eso yo cuando salió la Juventus de Turín, que hizo un cambio así, que tenía un escudo también, que al final son como escudos heráldicos, y de repente puso una J, una inicial y ya está, joder, qué locura y tal. Es una locura, te lo compro. Qué pena lo que era antes el escudo. Muy bien, a nivel de negocio, y el branding es una disciplina que se debe al negocio, digo, esto me parece una pasada, me parece un acierto. Porque te quitas todos los problemas de golpe. Es verdad que es muy, muy a las bravas, ¿no? Muy radical, Sí. pero es una solución buena. ¿Y tú crees que esto puede, ahora que has dicho que van a haber equipos que lo cambien, que puede sentar un precedente en otros equipos para que las aficiones hagan un poco como la del Atleti y se movilicen para evitar que el escudo se cambie? Por sentimiento. Depende cómo se haga. Mira, por ejemplo, ahora el Mallorca Club de Fútbol ha cambiado un poco su identidad visual y ha pulido cosas muy concretas de la marca, que la gente lo ve y dice, pues si no ha cambiado nada, se han cambiado cosas que funcionaban mal. Pues un paso intermedio. Por ejemplo, no es un paso tan grande como claro, el del Atleti. no es un cambio, que a mí el de la Atleti tampoco me parecía tan, pero bueno, que son formas de gestionarlo Poco a poco. y se puede hacer también poco a poco. Uh-huh. Y bueno, hemos hablado un poco del cambio de escudo o de modificación de logos. Ahora, por ejemplo, creo que también Antena 3 ha hecho un cambio que a mí me parece también mínimo, pero es como cumplimos 35 años, hacemos un poco de cambio. Y es como cambios mínimos que, bueno, en los logos pues tienen que ir como un poco evolucionando. A lo mejor es lo que tú dices para que tampoco se perciba como muy, muy negativo, pero cuando una marca cambia de nombre, eso ya es otro tema, porque ahí es muy complicado. Estoy pensando, por ejemplo, en el mítico, la canción que hicieron para que el ahora Dubab se llama Wekis, para que los que tomaban un Dubab dijeran, vale, que hemos cambiado a Wekis y me han hecho una canción que tenemos todos aquí en la cabeza y sales airoso, pero cambiar de nombre es complicado. Es complicado porque al final, además, tu histórico está en el nombre. Al final, tú cuando estamos hablando, por ejemplo, ahora de marca, no estamos viendo ninguna imagen de ningún logo ni nada, estamos hablando del nombre, nos estamos refiriendo a ellas por el nombre. Y eso es lo que te recoge un poco tu bagaje histórico. Sí, es la identidad como más pura. Claro. Entonces, esos cambios pues son peliagudos, o sea, son muy peliagudos. Yo he tenido que gestionar algunos, me acuerdo en su momento trabajamos para el grupo Veolia, que antiguamente era una empresa de FCC, bueno, y empezaron a operar de Francia, en España y en toda Latinoamérica. Entonces no sabían si cambiar el nombre o no. Y me acuerdo que estuvimos 4 meses decidiendo si cambiamos el nombre o no. Pero te digo que estuvimos haciendo hasta entrevistas a ministros de países de Centroamérica para evaluar si el impacto del cambio del nombre era positivo o negativo. Entonces, no son. Al final también luego tiene mucho que ver con la política expansionista que en este caso que pueda tener la marca y en este caso que también eran franceses, que también son muy de defender lo suyo, ¿no? Pero todo eso también, todo ese politiqueo también entra en juego en este tipo de decisiones. Cuando, por ejemplo, haces acuerdos, por ejemplo, con el tema de los estadios de fútbol, ¿no? Que le cambian el nombre al estadio de fútbol. Pues bueno, al final eso es como los centros comerciales, ¿no? Que un día es Carrefour, otro día es Leclerc, pero la gente sigue. A lo mejor en Vallecas, cerca de donde vivo yo, tenemos un Carrefour y ya ha sido Carrefour, Leclerc y otros centros más. Pero igual mañana es al campo y va cambiando. Pero el primer centro comercial era el Eroski y de hace 20 años y le siguen llamando el Eroski. Y es un Carrefour. ¿Por qué? Porque la gente eso es muy difícil de cambiarlo porque lo tienen ya muy asociado, muy interiorizado. Bueno, a Carrefour también le pasa, de hecho, que mucha gente que sigue diciendo Prica, de cuando Carrefour era Prica. Y claro. yo que he nacido con Carrefour, cuando escuchaba Prica. No, es que antes Carrefour se llamaba Prica. Pues sí. Bueno, es verdad que es un cambio que al final a la larga acabará calando, pero hay gente que todavía dice Prica al Carrefour. Claro, pero y por mucha pasta que te gastes, por mucho que... Mira, además hace poco con el presidente, la presidenta de México creo que comentaba en una entrevista, ¿no? Que sí, el Estadio Azteca le han cambiado el nombre, pero le seguimos llamando el Estadio Azteca. Yo eso lo veo como de alguna forma, sobre todo esto se da mucho en el mundo deportivo y en el tema de los equipos de fútbol, salvo que sea como por ejemplo en Madrid con el Wizzing Center, que ha sido un montón de años, ahora ha dejado de serlo,
Sí, que ahora todo el mundo dice, voy a un concierto al Wizzing y ahora que va a ser Movistar Arena, claro. Cuesta, porque ya es como que ya ha calado el Wizzing Center, pero hay otros que no calan. Claro, y porque ha sido muchos años, pero por ejemplo, los equipos de fútbol que le cambian el nombre al estadio en 2 años, Sí. eso no... Si en Spotify Camp Nou, nadie dice Spotify Camp Nou. Y además es que firman unas cláusulas que no veas para poder decir ese nombre, porque todo eso está, o sea, todas esas menciones están pagadas. Hombre, y un estadio tan importante como el del Barça o el que te comentabas de México son estadios que dices, es un desembolso importante de dinero patrocinar eso. Claro, y al final luego es que no es muy efectivo, salvo que sea algo pues como lo del Wizzing, que sea no una cosa de un año, si el Wizzing ha sido 10 o 15 años Wizzing. ¿Y también tú crees que es porque era una marca que no era tan conocida? Me refiero a Spotify. Al final es una marca bastante conocida, o cuando, por ejemplo, aquí en Madrid hicieron en Sol Vodafone Sol, todo el mundo conocía Vodafone y nadie, en ese tiempo que estuvo patrocinándolo, nadie decía Vodafone Sol. Pero sí que la gente dice Wizzing o Wanda Metropolitano cuando era Atleti, mucho tiempo, de hecho, ahora que han cambiado el patrocinador, yo veo mucha gente que sigue diciendo, vamos al Wanda, eso, que ya no es Wanda, que es el Metropolitano. Y no sé si es porque es una marca que no es conocida, o porque simplemente ha durado mucho tiempo y ha calado, o era un estadio nuevo, con el caso de Atleti, por ejemplo. Yo que opino alguna cana, yo me acuerdo cuando era el Palacio de los Deportes. Claro. Y nadie lo llamaba Wizzing, y era el Palacio de los Deportes, el antiguo Palacio de los Deportes. Lo que pasa es que a base de machaconear y gastar mucho dinero en publicidad y en que toda la actividad que haces va asociada con el nombre, pues entonces eso al final termina calando, obviamente, pero porque es un esfuerzo o sea, es un esfuerzo prolongado. O sea, yo creo que ahí está la clave. Por eso los equipos de fútbol que están intentando monetizar y rentabilizar hasta las etiquetas de los calzoncillos de los jugadores y pues lo ponen a la venta y sacarán pastas, está muy bien. Pero luego, ¿en qué impacto tiene eso? Es en menciones. O sea, porque al final esto se mide así, claro. Esto lo van a medir en cuántas menciones ha habido. Pues que ha habido 24 partidos en este año en la temporada, por no sé cuántos diarios deportivos, por no sé cuántas redes sociales. Eso es lo que van a medir. Pero es un poco engañar al algoritmo, porque al final la gente... No puede ser que no cale. De hecho, puede ser incluso que cabréis más a la gente. Yo me acuerdo que con lo de Vodafone Sol hubo mucha gente que dijeron, también es verdad que es un espacio que es público, que dijeron, ¿cómo que Vodafone Sol a una plaza que es la Puerta del Sol de toda la vida? Y yo me acuerdo que hubo gente que se cabreó un poco con ese tema, y en parte lo entiendo, porque es como un estadio, bueno, puedes pensar, al final hay un equipo recibiendo pasta, un dinero, un tal, evidentemente en Vodafone también estarían pagándolo, pero creo que también puede tener como esa parte hasta negativa incluso para la marca. Para una marca, tú piensas, pienso, antes hablamos del Mallorca, el Mallorca Club de Fútbol, el estadio suyo le llamaban el O2 Arena y de toda la vida ha sido Son Mox. Y la peor publicidad que te pueden hacer es que estén en la prensa, en la radio, que lo decían, o sea, y lo siguen diciendo. Bueno, sí, el antiguo, el O2 Arena, bueno, el antiguo Somos. O sea, que te hagan ese comentario, y siempre se hacía, y pasa con el Cádiz, con el Carranza, que le siguen llamando el Carranza, que le llaman... O sea, esa es la peor, cuando hay una marca de por medio, es la peor publicidad que te pueden hacer. Total, porque están renegando de la sí. marca. Sí. Entonces, pero bueno, como al final todo esto se mide en impactos y tal, pero en lo que es reputación, estamos hablando en el mundo de los intangibles y de reconocimiento de marca, puede llegar a ser hasta peyorativo. Sí, es verdad que bueno, en el mundo del deporte estamos un poco como más, eso, lo que tú decías, acostumbrados, y de hecho hoy te he traído aquí una cosa para que el que nos esté escuchando lo explicaré también, y el que no nos esté viendo, que es la primera camiseta, bueno, no es la primera camiseta porque no es la original, pero sí que es el primer patrocinio que tuvo España en el fútbol, porque eso, ahora hemos hablado de Spotify, estamos muy acostumbrados a ver las camisetas de los futbolistas llenas de patrocinios, pero la primera vez que en un partido de fútbol en España salieron los jugadores con una marca fue una parecida a esta, del Racing, en un partido del Racing de Santander, que además yo, que mis orígenes son de Santander, no podía no decirlo hoy en el capítulo, que mi familia es de allí, y el Racing yo soy muy del Atleti, pero el Racing es mi segundo equipo y tenía que decirlo. Y el Racing en un partido contra Real Madrid, creo que es año 81, estábamos justo también comentándolo, fue el primero que dijeron los jugadores con una marca en la camiseta, y sentó un precedente importante, sí, ¿no? Que copiaron luego todos, y al año siguiente lo copió el Real Madrid. Sí, el Madrid estuvo además muchos años, creo 4 o 5, llevando el que ahora que está muy de moda también las camisetas vintage. Sí. La voy a poner de hecho por aquí, hombre, para que se vea, pero sí. Pero sí, se sentó un precedente, y ahora estamos muy acostumbrados a eso, a los patrocinios, ya que estén en el mundo del deporte todo el rato. De hecho, la primera marca, esto la gente va a flipar con ello, pero la primera marca que
pone o patrocina un equipo de fútbol, fue en Alemania y fue Jägermeister. que parece... Que es como todo lo contrario al deporte, ¿no? Sí, Una bebida ahí alcohólica. Sí, y aquí en España esto fue en el 81, un Real Madrid, Racing de Santander. Y la verdad es que luego, al año siguiente, Real Madrid no solamente repitió la fórmula, sino además es que les quitó el patrocinio. El patrocinio de Teca de Real Madrid viene del Racing de Santander, no es algo que se sacase del Real Madrid porque sí. O sea, aquí luego ya imagino que también probablemente sería más barato pagárselo al Racing en un partido Racing-Real Madrid que ir al Madrid. Y luego el Madrid dijo, oye, esto me interesa, pues ahora más visibilidad y voy a... Claro. Experimento con el Racing y luego lo pruebo con el Real Madrid. Sí, pero la verdad es que son aciertos y este tipo de impactos sí funciona. O sea, esta semana lo hemos visto, la semana pasada, en la Resistencia, el Celta de Vigo, la presidenta le han puesto el escudo en el Celta, y el Celta esta semana tenía más impactos en medios Total. que ningún otro día, ni jornadas en las que ha ganado, ni... O sea, este tipo de cosas sí funciona, porque además, aparte de visual, y además esto sí que es, pues eso, ¿no? Es una forma de identificarte con los valores de marca, con un equipo que está alineado con lo que tú quieres vender como marca. Entonces, al final, esta suma es un win-win muy potente. Y sobre todo por el hecho novedoso de decir, yo imagino la primera vez que alguien pues eso, retransmitiría ese partido diciendo, y salen los jugadores del Racing Santander y llevan esto en la camiseta, y luego también un efecto llamada al resto de marcas de decir, oye, que mira, que esto están haciendo en el Racing, vamos a hacerlo nosotros con... Pues eso, con el Celta, con el Barça, con cualquiera, y ahora estamos más que acostumbrados. De hecho, si no, poco es una marca solo en la camiseta y no que no sean 3 o 4. Bueno, y en los pantalones y en el culo. Y por eso. Y cuando se cambia, sube a por mi premio con la gorra de Nike puesta y lleva encima la bandera de no sé qué y un montón de, sí, es verdad. De ese tipo de cosas. Bueno, pues ya para terminar, no podía, antes de que cerremos este capítulo, no preguntarte por una historia que a mí, es verdad que yo ya sabía algo de ella, pero me ha llamado mucho la atención. Tú en el libro tienes un gran bloque de juegos, pero yo quiero que hablemos un poco de la historia de Monopoly y de cómo nos hemos quedado con la versión un poco más capitalista o monopolista, nunca mejor dicho, del juego, pero que inicialmente se planteaba con la opción de jugar de dos formas muy distintas. Y además, mira, otra mujer que crea algo muy potente como el Lizzie Maggie, y de repente pues la historia y las empresas de juego de mesa, hay que decirlo, la sepultan y la borran del mapa. Pues sí, esto fue un juego de mesa que precisamente nació por un activista de izquierdas de Estados Unidos, Lizzie Maggie, que sobre todo en aquella época en la que empezaban el tema de inmobiliario a dar un poco de quebrador de cabeza, pues decidieron crear un juego de mesa para concienciar a la gente de que la especulación inmobiliaria es el mal, y crearon lo que se llamaba el juego del terrateniente, traducido al español, y básicamente planteaba un juego en el que por un lado podía ser un especulador o bien podía ser un inquilino, ¿no? Entonces la idea era un poco ese intercambio de roles y ver cómo la especulación pues te llevaba pues al mal absoluto y tal. Y esto luego llegó de repente, bueno, la historia realmente donde empieza es que todos conocemos la historia de Monopoly, que es un señor que es el primer señor que se hace rico con un juego de mesa. La historia que ha vendido este hombre siempre ha sido que pues que él estaba en la crisis después del crack del 29, se arruinó, ¿no? Algo así. Que se arruinó, se queda sin trabajo, entonces pues montó un juego con los colegas para... Sí, porque algo también como con un mendigo, ¿no? Que se cruzó con un mendigo, sí, que era alguien con quien había compartido colegio, y dijo, joder, esta persona y yo estábamos con el mismo punto de partida y estaba pidiendo en la calle porque se ha arruinado y tal, y yo voy a montar un juego para demostrar que esto puede pasar y que es un problema. Eso es. Y entonces juntó... Bueno, y eso ahí lo que pilló la idea de poder jugar, porque decía, el hombre el mendigo por lo visto lo que le dijo es que, bueno, que remontaré o cambiaré la situación o algo así, y al final lo que venía a decir es que qué pena que este hombre no tenga dinero para hacerlo, voy a crear juego con billetes de mentira, y para los colegas que estaban también desempleados, estaban en paro, y pues quedaban a jugar, y como no tenían dinero pues jugaban con los billetillos estos de mentirijilla. Y además luego jugaban con un tablero que no era un tablero, era un hule redondo, bueno. Entonces toda esa historia luego se descubrió que era mentira.
O sea, que eso fue lo que él vendió para decir, este es el invento que yo me he inventado, pero fue esta mujer quien lo inventó antes. Lo inventó muchísimo antes. Luego, al final, esto es muy curioso porque además esto viene de un precedente legal muy estudiado en Estados Unidos. Hay un montón de libros hablando de esto, que viene porque llega un momento en los años 70, un profesor de universidad crea el antimonopoly. Entonces, cuando ya el juego era muy popular, ¿no? Ya había sido muy superpopular, popular y alguien dijo... voy a crear el antimonopoly porque... Entonces registra la marca y entonces llegan y le denuncia. Parker Brothers le denuncia. Entonces en el juicio, este tío que es un profesor de universidad tiene recursos y tiene acceso a investigar y a documentarse del origen de todo esto. Entonces él descubre que para defenderse, como argumentación de su defensa, descubre esta historia de Liz y Maggie. O sea, se recorre, vuelve en el tiempo como unos 50 años, encuentra esta historia, la desempolva y además la utiliza como defensa en el juicio. Es decir, el Monopoly tampoco es tuyo, ¿no? Claro, entonces, y le dan la razón y entonces él puede seguir. Él no tiene problema con el tema del Monopoly, del antimonopoly, lo puede producir y además cambia la jurisprudencia por esa investigación que él lleva a cabo, que además descubre que Parker Brothers en su momento le dio, creo que eran $500 a esta buena mujer para que se callase y que no desvelase la verdad. Entonces, luego entre medias cogieron y Parker Brothers se inventó esta historia del que supuestamente era el fundador de Monopoly para crear una buena narrativa y demás. Y hacerlo vender y hacerlo bueno, es el juguete más, ha sido siempre el juguete más vendido de la historia. El primer juego de mesa, el primer millonario a través de un juego de mesa es el fundador del Monopoly. Sí, además intergeneracional, está en todos lados, pero bueno, es una vez más lo que comentábamos en la historia de pues un montón de ejecutivos señores tapando el invento de esta mujer. Sí, de señores y señoras, porque además hubo uno de los directivos que, jefe, es que es una cosa increíble, como a la mujer la apartan, porque uno de los directivos le dijo a la mujer de uno de los directivos le dijo, oye, que el juego este que habéis dicho del Monopoly no lo están vendiendo, porque el tío esto lo empezó a vender por su cuenta y esta mujer antes de que lo pillara Parker Brothers, ¿no? Eso es, y le dijo, esto está funcionando, y él le dijo que no, y fue la mujer de uno de los directivos los que le dijo, oye, confía en esto, que está guay, que está en unas navidades creo que vendieron 8.000 unidades y lo hacía el señor en su casa y demás, que eso habrá que verlo, ¿vale? Pero sí que es verdad que cuando se firma el acuerdo fue en esa época y fue porque la mujer de uno de los directivos le dijo, esto sí que lo podéis utilizar. O sea, Parker lo que hizo al principio fue, antes de toda esta historia, compró la patente y le pagó a esta mujer para que pero no hicieron inmediatamente el juego. Pasaron un montón de años, 30 o 40 años, y ya fue cuando empezaron a crear. Sí, tampoco le compró a lo mejor la patente, pues, o sea, como debería de haber sido de pues tener royalties de la idea o de que esta mujer tuviera beneficios del juego que ella había creado. De hecho, esta mujer murió en la mendicidad, o sea que el auténtico mendigo de esta historia fue la que luego no vio prácticamente ni un chavo. Joder. Es que, claro, impacta saber eso, un juego que estaba en casa de todos, es decir, ostras, la historia que hay detrás. Así que por eso me parece también tan interesante tu libro. Y ya para ir terminando, yo te quiero preguntar, que esto es como preguntar, ¿no?, a quién quieres más, a mamá o papá. Si tú tuvieras que elegir una marca, ¿cuál sería tu marca favorita? Hay muchas. Yo las elijo por su historia. O sea, está claro, por todo ese bagaje y sobre todo por el fundador, porque a mí al final siempre encontramos una historia de superación, de un tío que persevera en una idea, que se pega batacazos, levanta cabeza. No te sabría decir ahora mismo, pues mira, me gusta, por centrar un poco el tiro en alguna marca. Mira, marcas españolas, la marca Osborne tiene una marca muy molona. Primero porque es la segunda marca más antigua de España y luego porque además hace relativamente un poco tiempo descubrí que tenía unas relaciones muy chulas con Tolkien. Uh-huh. y incluso... Sí, lo escuché en tu podcast, creo que lo he escuchado eso, no, porque en el libro no tienes la historia de Osborne. En el libro tengo, no sé, creo que sí que tengo la historia de Osborne, pero esto no me acuerdo, lo haré en el podcast sí, porque le dediqué un episodio. Sí, yo creo que lo he escuchado en el podcast. Sí, y es una marca que tiene mucha solera, nunca mejor dicho, y que además es una marca que
uno de sus productos casi se ha convertido en símbolo de España. Bueno, sí, marca España. La marca España, el toro de Osborne, ¿no? Y además también tiene una parte por Manuel Prieto, que fue el ilustrador que creó la marca, que también es uno de diseñadores de toda la vida, que luego tiene como otra submarca, o sea, otra subhistoria muy chula que invita a la gente porque esto además tuve la oportunidad en su momento cuando publiqué esto, me escribió la nieta del dibujante, oye, que yo me dedico al tema del diseño y tal, y mi abuelo fue el que dibujó esto, y me empezó a contar un poco de historia. Qué guay. Y es que este señor, Manolo Prieto, él era republicano hasta las trancas. Y durante la guerra se dedicó, como era muy bueno ilustrando y dibujando y tal, estuvo haciendo pasaportes para que la gente pudiera exiliarse y demás. Luego se metió en el tema de la publicidad, luego todo el tema del diseño de la valla, que se lo tiraron, que Osborne no quería el toro. Bueno, y luego al final, pues entre medias, joder, que dentro de toda esta historia, que además es la segunda marca más antigua de España, de repente te encuentres que... Porque la primera, ¿cuál es? Por curiosidad. La primera es Codorniu. Ah. No lo sabía. Codorniu es de 1600 o de 1500 y 1600 me parece que es. En activo. Y luego Osborne, que es de 1700, ya no me pillas en el año. Y luego, pues eso, que con toda esa historia, y de repente ya le metes a Tolkien ahí, y que, joder, que cuando Tolkien en el Hobbit está hablando de los enanos que están huyendo dentro de los bidones, de las bodegas y demás, y los barriles de vino, eso es una descripción de las bodegas de Osborne que el señor que cuidó a Tolkien y a los Tolkien era un cura de la familia Osborne que tenía familia en Cádiz, y que era, por supuesto, del negocio del vino, y entonces le contaba siempre cosas de España y demás. Y por eso está ahí metido. Y está ahí. Y Tolkien, que le gustaba mucho, tenía mucho apego por España, y tenía... Siempre hay muchas crónicas que hablan de que la guerra civil lo pasó muy mal porque quería mucho España, pero por el padre, ¿cómo se llama? Francisco... Bueno, el padre Curro, porque entrevista a la directora de marketing que es de la familia Osborne, le llamaban el tío Curro, dentro de Osborne, ¿no? El padre Curro Osborne, pues fue el que con sus lecturas en castellano y demás, y ya le inculcó ese amor por España. Y a mí eso digo, joder, es que pueda haber más, ¿no? O sea, es una marca con una historia potente. Todos los ingredientes. Y luego, de las que siempre me llama mucha la atención, porque al final lo que más me interesa de las marcas es que se mantengan en el tiempo, ¿no? O sea, que no sean marcas que hayan caducado, sino que siguen activas. El caso más flipante es el de Keiun-kan, que es un Olsen japonés, que es una especie de hotel japonés, que siempre digo lo mismo, o sea, se funda y está en activo desde el año 711. O sea, cuando Tariq salta a la península para conquistar los musulmanes de España, esta empresa este hotel abrió las puertas. Y hasta ahora. Y está hasta ahora, y además pasa algo muy curioso, que todos los miembros de los empleados de este hotel, sus oficios son hereditarios. Es decir, bueno, que la señora que estaba en el año 711, la señora Takemoko, que estaba atendiendo, limpiando o estaba poniendo sábanas en las camas, esa familia lleva a gala que de manera interrumpida siguen a día de hoy. ¿Toda su generación? Alguno de los miembros ha estado ahí. Los que están en el bar, los que están en el restaurante. Y eso, porque además los japoneses para el tema de ya de por sí cuidan mucho su historia, pero toda esta transmisión hereditaria familiar les flipa. De hecho hay una cosa, ya me empieza aquí a enganchar temas y con esto me enredo, pero es que creo que es muy interesante, que además es que lo he descubierto hace relativamente poco tiempo también. Hay un club privado, una asociación, que es el Club de los Enochians. Los Enochians viene de Enoch. Enoch es el que era el tatarabuelo de, bueno, todo esto de la Biblia, ¿no? Que tenía, de Matusalén, que tenía 1000 y pico años, o no sé cuántos son. Bueno, por eso el nombre. Es un club exclusivo donde se pueden entrar empresas longevas en activo que tengan más de 200 años. Bueno, pues el 60% de las empresas del club de los Enochians son japonesas. Porque tienes ese idea cuidado de la tradición. De la tradición, de mantener el legado y mantener procesos históricos, que es súper curioso. Y a mí la marca Keiun-kan es una de las que me flipa porque es la marca en activo más antigua. Yo no la conocía, de hecho, hasta que leí tu libro tampoco la conocía.
Y, joder, me parece que tener ese recorrido en el tiempo es increíble. Y eso, esa disciplina del legado. Sí, sí. Y bueno, siempre a los invitados que venís aquí a The Scroll Crew os pedimos una cosa, que es que para seguir un poco esa especie de cadena de divulgadores nos recomiendes a algún perfil que te guste por cómo divulga las redes sociales. Puede ser del tema branding o puede ser de cualquier otra cosa, pues porque te guste, porque en tu tiempo libre digas, joder, ¿cómo le comunica este tío o esta tía? Lo voy a recomendar. Pues mi recomendación no puede ser nada más que hazme una foto así, Lorena Macías, que la verdad es que además hemos estado trabajando con ella hasta hace poco produciéndole su podcast, el de Influrealismo Mágico, y creo que si hay alguien en España que divulgue las malas praxis en el sector de la comunicación, sobre todo en redes, todo el tema de los influencers, del mamoneo que hay, la engañifa que hay, y poner el foco en denunciar, en hacerlo con elegancia, en hacerlo con entretenimiento, con humor y de manera didáctica, es ella. Lorena Macías, hazme una foto así, vamos, tiene WhatsApp que la tenga que estar yo recomendando ya, que la conoce todo Dios, pero sí, pero es un perfil que tú destacarías de eso, alguien que usa las redes para despertarnos un poquito esa conciencia de también todo lo que está pasando en el mundo influencer. Y además yo creo que Lorena hace una cosa muy, muy complicada, y es que ella hace crítica sin ofender, sin dañar, sin ser muy amarillista. Sí, no, claro, o sea, lo hace con humor. Y de hecho, bueno, así le pasa, ¿no? Que muchos de estos influencers al final vuelven a ella y joder, tía, es que lo has hecho mal. ¿Qué quieres que te diga? O sea, me estás diciendo que te estás aquí haciendo una campaña de que quieres unas hawaianas y luego las estás vendiendo en Wallapop al día siguiente. O sea, cosas así. Me parece que es un contenido muy, muy, muy fácil, además muy de hoy, ¿no? Sí. Muy necesario y muy veraz también, muy de scroll total. Y yo, sin lugar a dudas, y por supuesto recomiendo su libro que acaba de sacar hace poquito, porque también hay un poco de ella, que al final muchas veces en redes y en medios pues vemos a mucha gente que opina, que habla y tal, pero yo tengo la suerte de conocerla un poquito más. Es una persona que tiene una formación que poca gente tiene en España, que ha viajado mucho, se ha pateado a todo el mundo, ha estudiado muchísimo publicidad en España, en Argentina, en Inglaterra. O sea, es una persona que tiene una formación increíble, y la lástima es que pues haya surgido un poco a raíz de la pandemia, pero es una tía que merece mucho la pena porque sabe mogollón de publicidad y de comunicación en general. Entonces, mi referencia y mi follow para ella. Pues con ella nos quedamos, y hoy invitadísima también aquí a este podcast, y si quiere unirse. Se lo digo ahora mismo. Encantados. Y bueno, y para cerrar, como siempre, como no, deciros que sigáis a Rubén en las redes como Brand Stoker, que yo como siempre lo dejaré en las descripciones abajo y tal. Y también a este podcast, porque bueno, es verdad que aquí tengo que hacer una mención especial, ¿no? En los agradecimientos finales, en este caso, en este capítulo, a Lara y Héctor, que fueron quien me descubrieron a Rubén y han hecho que oye, aquí hay un capitulazo, y como creo que así ha quedado. Así que muchas gracias a ellos y muchas gracias a ti por llegar hasta aquí. Y si también quieres colaborar, me encanta que me dejes recomendaciones de gente que crees que tengo que traer al podcast. Y ya, si sigues al podcast, te suscribes a YouTube, a Spotify, esas cosas, pues oye, muchísimo mejor para apoyar este proyecto que vamos a ir levantando poco a poco. Y nada, Rubén, muchísimas gracias por este ratito, por hablar conmigo de tantas marcas y eso, por ser tan generoso en esta charla. Nada, a ti, un placer de verdad. The Scroll Crew, un podcast de Belu Jiménez.